Bendiciones a todo el hermoso pueblo del Señor y muchas bendiciones a toda aquella persona que Dios en su soberana voluntad va a permitir que le llegue este audio, esta palabra. Bienvenidos todos al canal Bendita Palabra. Espero que esta enseñanza, que esta reflexión sirva de alimento espiritual para tu alma, para tu mente, para tu espíritu. Es la palabra de Dios, que como dijo Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el libro del profeta Isaías, capítulo 6, voy a leer allí un versículo, el versículo 6 de Isaías 66. Dice así la Escritura: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Tres voces que gravitan. Hace años atrás, siendo yo un adolescente, me acerqué allí a la biblioteca de mi padre. Toda su vida ha sido pastor. Y allí no estaba en mi casa. Fui a su biblioteca y así al azar tomé un libro. Recuerdo que el libro se llamaba El plan de Dios para las edades. Era un libro que hablaba acerca del dispensacionalismo y escatológico. Pero leí allí una frase, un concepto que desde ese entonces quedó grabado en mi vida. Un ejemplo, decía el escritor, que por allá, por los años 60, cuando la NASA estaba organizando los viajes para ir al espacio, a la Luna, con los satélites que tenían, ellos pudieron escuchar voces que gravitaban en la atmósfera. Y decía allí ese libro que esas voces eran conversaciones de personas que se habían hecho años atrás, conversaciones inclusive en italiano y en otros idiomas que se había hecho en la Segunda Guerra Mundial. Decía este escritor que las voces gravitan en la atmósfera. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 36 al 37, Cristo dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que toda palabra que el hombre habla queda gravitando en la atmósfera. Esas palabras quedan allí. Ahora, aquí la escritura que hemos leído dice que hay tres voces que están gravitando. Voz de la ciudad, la voz del templo y la voz de Dios. ¿Qué habla la ciudad? ¿Qué debe hablar el templo? ¿Y qué es lo que Dios habla? Analicemos brevemente estas tres cosas, estas tres frases que dice aquí: la voz de la ciudad, la voz del templo y la voz de Dios. Voz de la ciudad. Dice, la voz de la ciudad es voz de alboroto. Dice el pasaje que hemos leído, que esta voz es una voz de alboroto. La ciudad produce entonces una voz perturbadora. La ciudad se mueve fuera de los principios del reino de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 28 dice que la boca de los impíos derrama malas cosas. La boca del impío produce un gran mal porque es un ente contaminante. Parecido entonces a un tanquero con petróleo que se derrama en el océano y contamina todo ese ecosistema, o cuando las aguas vertidas van a un río y la contaminan. Así es la boca de los impíos. La boca de los impíos son autores de un mundo pequeño, mediocre, indeseable, inframundo. Por eso es que dice que la voz de la ciudad, del gran grueso de la ciudad, es voz de alboroto. Produce un mundo perverso. Proverbios capítulo 10, versículo 32 dice: la boca de los impíos habla perversidades. Y Proverbios 29, 22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Produce un mundo muy perverso la boca del impío. También produce un mundo cruel y violento. Dice Proverbios 12, 6:
Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Hay una violencia en crecimiento. Hay una deshumanización progresiva. Hay gente que está perdiendo la sensibilidad humana. Las mentes se cauterizan. La voz de la ciudad produce un mundo perverso, cruel y violento. Produce un mundo enfermo. Dice Proverbios 25:18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Es decir, no hay en muchas ocasiones, en la mayoría de las veces, no hay transparencia en las relaciones, no hay sinceridad, no hay honestidad, no hay compañerismo, no hay fraternidad. También produce un mundo disoluto. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Son relaciones matrimoniales, no son firmes. Muchas veces son malos divorcios que se están produciendo cada día. Las palabras pueden destruir un matrimonio, las palabras pueden destruir una familia. No hay relaciones de respeto, no hay formación, porque no han sido formados. Hay una sociedad de cómplices. La escala de valores se desvaloriza. La voz de la ciudad es de alboroto porque produce un mundo disoluto. Produce un mundo empobrecido. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las malas palabras empobrecen, traen injusticia social en la distribución de las riquezas y menos oportunidades para el pobre. La voz de la ciudad es un mundo engañoso. Proverbios 14:25 dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Hay un descrédito que se ha generalizado. Produce un mundo quebrantado. Proverbios capítulo 15, versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La gente no sabe qué hacer, le quedan pocas fuerzas para luchar y seguir adelante. Los suicidios se multiplican, el alcoholismo, la drogadicción. Aparte de eso, si agregamos todos los desastres naturales y ahora con esta pandemia, disturbios, desabastecimiento, robos, violencia, injusticia, corrupción, violaciones, prostitución, rebelión juvenil, brujerías. Salmo 2, versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La voz de la ciudad es una voz de alboroto, de malas noticias. La voz de la ciudad es voz de tristeza, voz de clamor, voz de pesimismo, voz de llanto, voz de turbación, voz de confusión, voz de angustia, voz de desesperanza, voz de corrupción, voz de frustración, voz de muerte, voz de traición, voz de ingratitud, voz de deslealtad, voz de injusticia. El profeta Habacuc, de una forma elocuente, nos describe la voz alborotadora de la ciudad cuando nos dice Habacuc en el capítulo 1, versículo 2 al 4, él pregunta y dice al Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso es lo que estamos viendo de generación en generación en todos los pueblos, en todas las ciudades. En el principio no fue así, pues todo lo que Dios hizo lo hizo bueno. Cuando Él creó el universo, Dios comenzó a hablar y comenzó a crear un mundo, y los hombres comenzaron a hablar y crearon un mundo con males que hoy conocemos y están a nuestra puerta. Dios habló en un principio y trajo orden.
Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 en adelante dice: y creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios: sepárese las aguas de las aguas. Y dijo Dios: produzca lo seco tierra, hierba. Dios iba hablando y Dios iba trayendo orden. Dios habló y trajo orden. Luego crea al hombre. El hombre comenzó a hablar y trajo destrucción. El hombre habló y trajo el pecado en una persona. Luego habló la pareja y trajo el pecado en la pareja. Luego vino el pecado en la familia con la muerte de Caín, y hoy se ha convertido el pecado en una pandemia. La ciudad es trastornada por la boca de los impíos y tiene un rumbo perdido y sin sentido. La ciudad es el reflejo de la gente que vive en ella. Una ciudad se trastorna luego de escuchar a los trastornados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo un estafador llega a ser estafador? Escuchando a otro estafador. Una persona llega a ser un corrupto cuando escucha a otro corrupto. Muchos escuchan la voz de la ciudad y se hacen eco de esa voz. Ahora, dice también el pasaje que aquí en esta tierra, dentro de la ciudad, también hay otra voz. Dice la voz de la ciudad alborotadora, pero también dice voz del templo. Alabado sea el nombre de Cristo. Dentro de la ciudad hay una voz diferente a la voz de la ciudad que ya brevemente hemos analizado. Está la voz del templo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 nos dice a quién es el templo o qué es el templo. Dice aquí el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templos de Dios? Somos el templo. Dentro de la ciudad hay una voz distinta, que es la voz de todos aquellos que hemos aceptado y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y que vivimos para obedecerle y para proclamar su gloria. Es la voz del templo. Ahora, ¿cuál debe ser esta voz del templo que se debe soltar y que está gravitando en la atmósfera espiritual? Dice Proverbios capítulo 11, versículo 11: alabado sea Cristo Jesús, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Alabado sea el nombre del Señor. Si la voz de la ciudad es de alboroto, dice aquí debe de escucharse la voz del templo, y la voz del templo es la voz de los rectos, y por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida. Alabado sea Cristo. La bendición de los rectos es la sanidad para una ciudad. Un justo, un recto. Tenemos los hombres rectos, mujeres rectas, los que somos templo y morada del Espíritu Santo, debemos bendecir. ¿Qué significa esto? Significa que debemos declarar la palabra de fe que está en nuestra boca a las personas, a las familias, a los negocios, a los pueblos, a la ciudad, a los gobernantes, a toda institución que hay en una ciudad. En el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 8 dice el Señor: ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así le dijo Dios a Moisés: su presencia estaría en su boca. La presencia de Dios está en nuestra boca, en la boca de los justos, en la boca de los rectos, en la boca del templo, de los que son templo y morada del Espíritu Santo. Allí está la presencia de Dios. Yo seré en tu boca. Marcos capítulo 13, versículo 11, dice el Señor: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. Oh, cuánto se necesita esa voz en este mundo, en este tiempo. La voz del templo tiene que escucharse a través, en las calles, en las plazas, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Tiene que salir la voz del templo. La bendición de los rectos
La ciudad es engrandecida. La presencia de Dios está en la boca de aquellos que son templo y morada del Espíritu Santo. Malaquías capítulo 2 versículo 7 dice: los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los labios de los sacerdotes. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que cuidar nosotros como real sacerdocio nuestros labios, porque tenemos que guardar la sabiduría. ¿Y cómo comienza la sabiduría? El temor a Jehová, el temor reverente, el temor de obediencia. Porque de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Una persona puede ser muy ungida, una persona puede ser templo del Espíritu Santo, una persona puede ser recta, pero si no habla, si no bendice, entonces puede ser confundido como un necio cuando calla. Hubo una expresión de Mahatma Gandhi cuando dijo: el problema del mundo no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Voz del templo que trae sanidad a una ciudad. Hay una combinación muy poderosa entre la oración del justo, que puede mucho, y la bendición de los rectos, que engrandece a los pueblos. Orar a Dios y hablar palabra de fe a los hombres. ¿Qué ciudad permanecerá igual si viven en ellas personas con semejante poder? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que quizás estamos orando bien, pero estamos hablando muy mal. Es una tragedia para una ciudad que la voz del templo no se esté escuchando, porque el templo se está haciendo muchas veces eco de la voz de la ciudad. Dice en Proverbios capítulo 10 versículo 11: manantial de vida es la boca del justo. Es decir, es una fuente que nunca se agota, es un manantial de vida, la boca del justo. Alabado sea el nombre de Cristo. No importa la temporada, no importa la circunstancia, no importa la adversidad, la boca del justo es un manantial de vida. En el libro de Isaías, capítulo 61, los versículos 1 al 6, así dice la Escritura en el nombre del Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y las hijas serán llevadas de brazos. Entonces verán y resplandecerán, y resplandecerás, se maravillarán y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto de ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá. De aquí dice la Escritura que oscuridad y tinieblas vendrán sobre las naciones, mas sobre el justo amanecerá Jehová, y será vista su gloria. Entonces la voz de la ciudad es la voz que traerá la luz. Ciertamente oscuridad y tinieblas han cubierto las naciones, mas sobre ti amanece Jehová, y sobre ti será vista su gloria. La luz de los hijos de Dios tiene que resplandecer en medio de la oscuridad que está cubriendo a la tierra. Es necesario que se refleje una luz, y es la luz de la voz del templo, para que las naciones que están en tinieblas corran a esa luz, a esa única luz que hay en el mundo. Hay tinieblas, pero está resplandeciendo una luz, que es la luz de la voz del templo. También dice
la escritura en el libro del profeta Isaías, también en el capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Alabado sea el nombre del Señor. Y versículo 6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Esta es la voz del templo, una voz que trae el año, una voz de libertad, una voz de buena nueva, una voz que proclama el año del jubileo. El año del jubileo en el pueblo de Israel se celebraban cada 50 años, donde se proclamaba, se tocaba el chofar, la trompeta, y todas las propiedades que se perdían volvían a su dueño original y todas las deudas eran canceladas. Eso era cada 50 años, pero ahora con la venida de nuestro Señor Jesucristo vino la libertad, y al igual que el Señor, la voz del templo, porque es la voz del Espíritu Santo, podemos decir todos los que somos templo del Espíritu de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a llevar una voz de consolación a los enlutados, una voz de gozo y alegría, la voz del templo que tiene que ser una voz de esperanza, una voz de paz, una voz de vida, una voz de sanidad, una voz de restauración, una voz de perdón, una voz de restitución, una voz de bendición. La voz del templo no tiene que quedarse en las cuatro paredes, tiene que salir y contrarrestar la voz alborotadora de la ciudad. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 10 versículo 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa es la voz que se nos ha asignado a que proclamemos en la ciudad. La voz alborotadora de la ciudad tiene que ser contrarrestada con la voz del templo. El templo no es portadora de malas noticias. El profeta Jeremías capítulo 15 versículo 19 dice: así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que la ciudad se convierta en la voz del templo y no que el templo se convierta en la voz de la ciudad. Si entresacamos lo precioso de lo vil y tenemos el discernimiento en hacer diferencia entre lo vil y lo que es realmente precioso para Dios, seremos como su boca. Y entonces la voz alborotadora de la ciudad se convertirá en la voz del templo. También dice el pasaje: la voz de Jehová, la voz de Dios que trae el pago a sus enemigos. Alabado sea el Señor. En el libro de Génesis capítulo 18 versículo 25 está el patriarca, nuestro padre Abraham, intercediendo por Sodoma y por Gomorra, preguntándole a Dios que si había allí por lo menos 50 justos, ¿destruiría Dios la ciudad por 50 justos? Y el patriarca Abraham saca esa expresión de su alma, de su espíritu. En el capítulo 18 de Génesis, versículo 25, Job dice: el juez de toda la tierra no hará o no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. La voz de Dios es
la voz del juez de toda la tierra, que dará el justo pago y la justa recompensa a aquellos que lo merecen. Dice el Salmo 47, el versículo 7, dice así: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. La voz que se escucha, no solamente la voz alborotadora de la ciudad, no solamente la voz del templo, sino la voz de Dios, que es la voz del juez de toda la tierra. Todas las jurisdicciones, todas las instituciones legales tienen que recordar que hay un juez que es de toda la tierra. Y ese no solamente es juez, sino que es el rey de toda la tierra. Dios es rey sobre toda la tierra y es el juez de toda la tierra. Dice también el Salmo 75, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. La voz de Dios en la tierra es la voz del juez de toda la tierra, es la voz del rey de la tierra. La voz de Dios va a traer justicia a la tierra. Dice el Salmo 45, versículos 6 y 7. Dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría, más que todos tus compañeros. Bendito sea el Señor. Tu trono es cetro de justicia, es el cetro de su reino. Cristo dijo en su sermón: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en la voz de la ciudad, como hemos analizado tanta injusticia, se escuchará la voz de Dios, que es la voz del Rey y la voz del juez de toda la tierra. Proverbios 14:3 dice: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones, porque Él es amante del derecho y aborrecedor del latrocinio. Isaías 61:8. Él ama el derecho de la mujer, Él ama el derecho del niño, el derecho del hombre, el derecho de los pueblos, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la defensa. La voz de Dios traerá venganza en la ciudad. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, mía es la venganza y Él dará la retribución. La voz de Dios es una voz de mando, es una voz omnipotente. La voz de Dios es un arma a nuestro favor. La voz de Dios se transforma las circunstancias que están a nuestro alrededor. La voz de Dios tiene un alcance generacional. La voz de Dios tiene un poder creador. La voz de Dios te pone por encima de cualquier circunstancia, de cualquier depresión y del pecado. La voz de Dios traerá el milagro de una nueva ciudad, de una nueva creación. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice en el libro de Isaías, el capítulo 65, versículo 17 en adelante, así dice la Escritura: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gran gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas,
no edificarán para que otro habite, ni planten para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Alabado sea el nombre de Jesús. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y su descendencia con ellos. Bendito sea el Señor. Yo le doy esto a que los escatólogos pongan la fecha, pero lo que yo sí quiero resaltar es que la voz de Dios traerá un mundo nuevo. Es decir, que la última palabra en el diálogo de la historia, la última voz que se va a escuchar, no será la voz de la ciudad. La última palabra, la última voz en el diálogo de la historia del hombre será la voz de Dios. Y dice que Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más memoria ni vendrá más al pensamiento las cosas pasadas, donde habrá gozo y alegría para siempre. Gozo y alegría para siempre. Bendito sea el Señor. Y en el capítulo 66, versículos 7 al 9, también dice esta promesa: antes que estuvieses de parto, dio a luz; antes que viniese dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Bendito sea el Señor. Y yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impedirá el nacimiento, dice tu Dios. En un día Dios puede levantar una nación. En un día Dios puede cambiar la circunstancia. Es la voz de Dios. Qué bueno, qué bendición, qué esperanza para la humanidad, qué esperanza para la triste voz de la ciudad, que tenemos la voz del templo y la voz de Dios. La voz alborotadora de la ciudad tiene que ir desapareciendo. Eso lo va a determinar la voz del templo, porque somos los que estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Termino con esta palabra profética, que es lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo en este tiempo decisivo que estamos viviendo nosotros. Salmo 85, versículo 10 al 13 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad es la voz del templo. La justicia y la paz se besaron. Es la voz de Dios. La verdad brotará de la tierra, porque la verdad, que es Cristo, la ciudad ha querido enterrarla. Muchos gobernadores en los Estados Unidos de estados comenzaron a molestarse porque el presidente Donald Trump dio la orden de aperturar los templos, las casas de oración, y todos aquellos globalistas que están promocionando el nuevo orden mundial y están promocionando una nueva religión, preparando el camino para el anticristo, no han podido callar la voz de la ciudad. Esta es una guerra espiritual. Vi al presidente de los Estados Unidos, la primera potencia mundial, tener una Biblia en su mano y pedir oración a los pastores. Por otro lado, vi a una congresista, una mujer, Nancy Pelosi, agarrar una Biblia y romperla. Ella representa la ciudad, ella representa la voz de la ciudad. Quieren enterrar la verdad, pero dice la Biblia que la verdad brotará de la tierra y la justicia se alegrará la voz de Dios y mirará desde los cielos. Esta es la situación que estamos viviendo, pero la verdad, que es la voz del templo, brotará y será de bendición para todas las ciudades. Es la esperanza, es lo que estamos viviendo. Oh pueblo del Señor, oh iglesia del Señor, la voz del templo que se proclame a los cuatro vientos de la tierra, porque nuestra victoria ya está segura. Somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Bendiciones. Shalom. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así nos puedes apoyar para que la voz del templo siga proclamándose y la voz alborotadora de la ciudad siga disminuyendo en el nombre del Señor. Esperamos tu apoyo. Dale a la campanita. Bendiciones.